Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema se titula Requisitos para la bendición. La bendición no es un maná que nos cae del cielo. Muchos quisieran plantearlo así, creerlo así, pregonarlo así, pero aún las cosas de Dios que vienen por gracia tienen ciertos requisitos. Eso significa que nosotros no podemos desprender nuestras actitudes, nuestro corazón de las cosas que estamos esperando de Dios. Así es que nuestro tema para hoy, requisitos para la bendición. Y vamos, si no lo dice de esa forma tan llana y tan directa, el texto que se encuentra en Deuteronomio capítulo 11 y verso 26, dice: hoy les doy a elegir. Mire en qué términos habla Dios con su pueblo. Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Dios lo pone en el orden correcto. Bendición es lo primero que menciona porque eso es lo que Dios quiere para nosotros, que tengamos bendición. Pero noten, es una elección todo el tiempo. Es una elección donde nosotros vamos de una manera u otra, ser responsables de lo que va a suceder. Es decir, no podemos decir que es que Dios se olvidó de nosotros, o es que Dios nos dio la espalda, o cualquier otro argumento en esa dirección que quisiéramos esgrimir. Lo cierto es que somos nosotros muchas veces, inadvertidamente, inconscientemente, los que terminamos decidiendo entre la bendición y la maldición, es decir, entre la dicha y la desdicha, entre la felicidad y el infortunio. Pues este texto nos da base, definitivamente sí, amigos, para hablar en términos de requisitos para la bendición. Y traigo para ofrecerles una lista de algunos requisitos para que esas promesas de Dios que en Cristo son sí y son amén, se activen en nuestras vidas. ¿Qué requisitos son estos para la bendición? El primero de ellos, pedirla en espíritu correcto. Pedir la bendición en el espíritu correcto. No se trata de pedir y nada más. Hay que saber pedir. Y la manera de pedir es hacerlo en el espíritu correcto. ¿A qué me refiero con lo de espíritu correcto? Bueno, hay gente empleitada, amargada, discutidora, criticona, murmuradora, querellosa, que con la misma intensidad en que actúan así, con esa misma intensidad, le hacen peticiones a Dios. Entonces, el no es un rotundo no. No podemos nosotros tener actitudes negativas, enfermizas, destructivas, contaminantes y aún así, amigos, pretender que Dios suelte su bendición desde el cielo. Entonces, este es un requisito para la bendición. Yo quiero bendición, entonces adopto un espíritu. Es una actitud esencial donde la contienda, el mal humor, las querellas, la maldad respecto a las personas que me rodean no pueden ser admitidas. Segundo requisito para la bendición, pedirla en acuerdo entre los peticionarios. De nuevo, volvamos al tema. Hay gente que pide, pero ni siquiera están caminando de acuerdo. Me refiero de acuerdo con las personas que tienen allí más cerca suyo. ¿Qué es lo que dice Jesús? Que si dos o más se ponen de acuerdo acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será concedido por su Padre Celestial. Entonces Jesucristo está comprometiendo su voluntad, su autoridad para bendecir, y lo está condicionando a que nosotros simplemente vivamos de acuerdo.
¿Cómo puede haber bendición en un hogar donde los cónyuges no están de acuerdo, no caminan de acuerdo, no viven de acuerdo? ¿Cómo se puede esperar bendición en una iglesia donde no hay acuerdo? ¿Cómo se puede esperar bendición en una nación que camina en total desacuerdo? Yo digo que podemos tener distintas percepciones, podemos tener distintas opiniones y criterios, pero romper acuerdo en nombre de nuestras opiniones y sentires distintos es completamente diferente, amigos, completamente diferente. Entonces se requiere, y vaya usted haciendo el hilván, se requiere entonces para tener bendición, pedir esa bendición en un espíritu correcto. Y dos, pedirla en acuerdo con los demás peticionarios, las demás personas con las que nos estamos vinculando alrededor de ese asunto que estamos queriendo que Dios nos dé, o eso en aquello que estamos buscando, Dios nos bendiga. Tercer requisito para la bendición, pedirla con motivos correctos. Que suelo decirle a la gente lo siguiente: Dios nos bendecirá con nuestras peticiones si cumplimos dos bases esenciales. Uno, pedir algo que no nos va a hacer daño a nosotros mismos. Y dos, pedir algo que no le hará daño al prójimo. Entonces les digo, si no nos hace daño en lo personal y no hace daño a los que están alrededor, entonces tenemos perfectamente la posibilidad de creer y esperar que Dios nos va a conceder aquello. Entonces mire lo que estamos diciendo, motivos correctos. Entonces no puede ser por ganar una carrera con alguien más, ganarle la partida a alguien más, tener lo que otro tiene por envidia, sentirnos más exitosos que el que está en la otra esquina. Todos esos serían motivos incorrectos, motivos erróneos, contaminados. Entonces lo primero frente a las bendiciones de Dios, lo primero que debemos preguntarnos es por nuestros motivos. ¿Qué clase de motivos son los nuestros? ¿Son buenos motivos o son motivos enfermizos? ¿Estoy pidiendo para demostrar algo? ¿Para sentirme superior a los demás? ¿Para que mi bendición le resulte humillante a otra persona? Como dije, para ganarle la partida a alguien más. Si no es con motivos correctos, amigos, no creo que cumplimos ese requisito y no creo que tendremos la bendición que estamos buscando. Eso, amigos, en tercer lugar. Sigo sumando. En cuarto lugar, otro requisito para la bendición es quitar un gran estorbo espiritual. ¿Cuál es ese gran estorbo espiritual? El pecado. Dios no puede, aunque quiera, Dios no puede bendecir a un pecador empedernido que no sabe lo que es arrepentirse. Siempre sentí algo de desacuerdo en mi corazón cuando miraba una que otra vez en la televisión el explicarle a las personas que si daban una ofrenda, la bendición en un hijo, en un matrimonio, en una empresa, en un negocio, en cuestión de finanzas, se iba a resolver. Porque yo me preguntaba, bueno, está bueno como primera intención, digo, pero también habrá que preguntarse, ¿y qué tal si esta persona simplemente tiene lo que merece? Su mala cabeza le ha llevado a ese problema. Entonces es imposible. Por ofrenda que sea, por grande, por importante que sea su ofrenda, Dios no puede bendecir a esta persona porque tiene un gran estorbo, su propio pecado. Quizá esa persona está yendo completamente en sentido contrario a la voluntad de Dios. Está ofendiendo a Dios con su conducta. Está ofendiendo a Dios con sus actos. Tiene pecado oculto, tiene pecado escondido. No se puede esperar bendición de esa manera. Entonces, habrá que resolver también este asunto. Tengo yo, al menos humanamente, en la medida en que me sea posible, retirar el estorbo del pecado en mi vida, hombre, para que el aire esté más limpio entre Dios y yo, como para que yo pueda pensar que al menos de mi parte no habrá un obstáculo, un impedimento, algo que
que disuelva mis oraciones por causa de mí mismo. Entonces este es un serio requisito para la bendición, quitar el gran estorbo espiritual del pecado. Y un quinto requisito para alcanzar bendición es pedirla de forma consecuente con la palabra de Dios. La bendición tiene sus rutas, tiene sus caminos, amigos. ¿A qué me refiero cuando digo que hay que pedir esa bendición y buscarla de acuerdo a la palabra de Dios? Bueno, hay quienes por un lado van a la iglesia y le piden a Dios, y por el otro lado van al curandero, al yerbero, al chamán, al brujo, al adivino. No se puede. Por otro lado, ¿cómo dice Dios que nos va a bendecir? Ahí está en la Biblia claro cómo es que Dios nos bendice. Hay quienes quieren de Dios todo y a Dios no le dan nada. Miren qué bonito. Quiero todo y no doy nada. Entonces, por supuesto que la conclusión más directa en todo este asunto es que nosotros mismos nos contradecimos. Pedimos a Dios que nos dé bendición o buscamos que Dios nos bendiga, pero nos contradecimos con nuestras formas de conducta y contrariamos ese propósito de Dios de bendecirnos. Mire lo que hemos leído. Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. La decisión ya está tomada por parte de Dios. Ahora lo que falta es que se tome por parte nuestra. Y todos estos aspectos que he mencionado y que he puesto en lista para ustedes, amigos, son requisitos ineludibles que de no cumplir con ellos la bendición queda estorbada, la bendición será difícil que llegue a nosotros. Así es que les he hablado de los requisitos para la bendición. Propongo ahora hacer, amigos, la pausa acostumbrada, porque al retornar quiero hablarles de, ya que leímos en ese texto, les doy a elegir, quisiera hablarles de cómo es que elegimos la bendición. Hasta aquí les planteé 5 requisitos para que la bendición caiga, la bendición llegue. Pero después de la pausa hablaremos de cómo es que elegimos cada quien de manera personal esa bendición. Así es que atentos, que vuelvo para hablarles de esto en unos instantes. René Peñalba es escritor, consejero y conferencista internacional. Usted puede visitar la página web de René Peñalba en www.renepenalba.org. Ahí usted encontrará amplia información acerca de su ministerio, sus libros, su agenda de conferencias y mensajes de predicación. Amigos, estamos ya de vuelta. Les recuerdo, nuestro tema de enfoque para esta ocasión se titula Requisitos para la bendición. Todo tiene sus caminos, amigos. Todo tiene sus protocolos, digámoslo así, sus mecanismos. Usted va por la calle, están los señalamientos viales que le dicen a usted dónde usted puede virar, dónde no puede hacerlo, que hay un tramo que se está reparando, en fin, todo tiene sus reglas. Entonces nosotros no podemos pensar que el mundo espiritual sea tan simple, tan sencillo, que carezca de reglas, que carezca de protocolos. Claro que hay protocolos para todo. Hay protocolos para hablar con Dios, para relacionarse con Él, para hacer su voluntad, para que también su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, también nos alcance a nosotros. Pues todos esos, digamos que protocolos y mecanismos para activar la bendición son a los que nos estamos refiriendo en el programa de hoy, requisitos para la bendición. Deuteronomio 11:26, lo leemos nuevamente. Hoy les doy a elegir, es Dios hablando, hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Y a continuación viene una lista que es para llenarle a uno con el gozo más inefable y profundo.
o para ponerle los pelos de punta, porque allí lo que aparece es una lista de cosas completamente extremas, cosas sumamente de bendición y cosas sumamente destructivas y negativas. ¿Y dónde está la elección? En nosotros, dice. Les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Entonces, lo que está diciendo en palabras más simples es que habrá que cumplir con ciertos requisitos de Dios, con ciertos protocolos de Dios, para que entonces esa bendición, no la maldición, nos llegue de una manera fluida, de una manera abundante, de una manera maravillosa. Pues precisamente en la primera parte del programa les hice una lista de 5 requisitos, al menos a mi entendimiento, básicos, esenciales para la bendición. Esos requisitos son: 1, pedir la bendición en el espíritu correcto. 2, pedir esa bendición en acuerdo con los que están alrededor nuestro. No podemos estar en un ambiente separatista, divisionista y esperando que Dios escuche nuestras oraciones. 3, habrá que pedir esa bendición con motivos correctos, no solo espíritu correcto, sino motivos, las causas por qué lo estamos pidiendo. 4, debemos quitar el gran estorbo espiritual para la bendición, que es el pecado en todas sus distintas manifestaciones. Y 5, finalmente debemos pedir la bendición de forma consecuente con la palabra de Dios. No puede la Biblia decir una cosa y yo hacer otra y encima de eso esperar bendición. No. Tengo que ser consecuente con lo que la Biblia dice. Ahora, leímos en el texto: hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. ¿Cómo es que elegimos? ¿Cómo es que elegimos particularmente la bendición? Trabajemos con esto. Elegimos la bendición, amigos, como primera respuesta, adoptando un espíritu obediente. Un espíritu obediente, amigos, es esencial en la Biblia. La obediencia. La antítesis de la obediencia es la rebeldía. Una persona rebelde está de alguna manera inhabilitada para recibir bendición. Pero la obediencia es una manera de congeniar con el cielo. La obediencia es una manera de fluir con el cielo. La obediencia es la atmósfera armónica, potenciada para que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas. Si hay alguien a quien Dios difícilmente le va a decir no, es a la persona obediente. ¿Obediente a qué? A su palabra en principio, obediente a la voluntad de Dios, la voluntad conocida. ¿Cuál sería la voluntad conocida de Dios? Digo, porque hay una voluntad de Dios que la vamos averiguando en el camino, sobre todo cuando se trata de circunstancias de vida, decisiones que uno ha de tomar. Pero hay una voluntad conocida que es el escrito está de Dios, el de la Biblia. Y entonces tenemos nosotros que buscar someternos con alegría, no con ánimo decaído, no con pesar, someternos con alegría a obedecer la palabra de Dios. Entonces, es así como elegimos, adoptando un espíritu obediente. Segunda respuesta: ¿cómo es que elegimos la bendición? Lo hacemos adoptando un espíritu reconciliado. Las personas con espíritu reconciliado atraen la prosperidad, se los digo. Eso lo he visto por más de 40 años de predicar el Evangelio. La persona con espíritu reconciliado atrae la prosperidad. Lo he visto en iglesias, lo he visto en personas, lo he visto en familias, lo he visto en empresas, que donde hay una actitud reconciliada con el entorno, con las relaciones alrededor, allí se atrae la bendición como con un imán poderoso. He notado, por ejemplo, en iglesias pleitistas, esos son pobres todo el tiempo. Y viven una condición miserable cuando pudieran tener grandes bendiciones, porque Dios no hace acepción de personas. Dios quiere bendecir a su pueblo en general,
Pero los irreconciliados, los pleitistas, los rencorosos, los resentidos, porque los hay con Biblia abierta. ¿Cuánto resentido vive cantando alabanzas en las iglesias? ¿Cuántos pleitistas, criticones, rencorosos, que hablan mal del prójimo, de sus hermanos en la fe? ¿Cómo van a ser prosperados? Imposible, imposible. Entonces, elegimos la bendición adoptando un espíritu reconciliado. Tercera manera, ¿cómo elegimos la bendición? Adoptando un espíritu perdonador. Esto es parte de estar reconciliado, tener que perdonar. Perdonar no debiera de ser un largo proceso de años, como sucede en muchas personas que pueden pasar 20, 30 años y todavía enmarañados en la misma cosa. Perdonar debiera de ser un espíritu en que vive la persona. Perdonar debe ser un estilo de vida, una manera de vivir. Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿hasta cuántas veces perdonará a mi hermano? Y la pregunta, ¿a qué se debe? Porque yo entiendo, uno se harta quizás de perdonar a alguien. Y entonces uno quiere ponerle un hasta aquí, pero no hay tal hasta aquí. Jesús le dice: no te digo hasta 7 veces, te digo hasta 70 veces 7. Entonces no queda más remedio, amigos. Tenemos nosotros que ser, como les decía en la primera parte del programa, consecuentes con la palabra de Dios. Entonces tenemos que adoptar un espíritu perdonador. Esto no es si a uno le gusta, si no le gusta. Simplemente esto es lo que Dios dice y yo amo lo que Dios dice y quiero hacer lo que Dios dice. Entonces perdono a quien no lo merece. Porque el problema que tienen muchos para perdonar es que están esperando que la otra persona haga méritos para ser perdonada. Y eso es completamente un error, eso es una ignorancia del tamaño de una catedral. Uno no perdona porque la otra persona esté lista para ser perdonada. Uno no perdona porque la otra persona haga méritos para ser perdonada. Es más, nos tocará perdonar a gente que nunca se va a arrepentir de lo que hizo. Porque el arrepentimiento de esa persona y el perdón suyo no necesariamente tienen que estar enchufados uno con el otro. Usted simplemente perdone, que es un acto de gracia, y deje a Dios hacer el resto, deje a Dios tratar con esa persona, y a usted lo que le van a venir son bendiciones. Entonces elegimos adoptando un espíritu perdonador. ¿Qué más? ¿De qué otra manera elegimos la bendición? Adoptando un espíritu compasivo. El misericordioso actúa como Dios actúa. Está en el espíritu en que Dios se mueve. Compasión. ¿Cuántas historias en la Biblia acerca de la compasión, no es cierto? La parábola del hijo pródigo, un muchacho rebelde que fue a arruinar las cosas y luego es recibido con abrazos, con besos, con fiesta por parte de su padre. Un hombre que cayó en manos de criminales y pasó un levita y no le hizo caso, y pasó un sacerdote y no le hizo caso, y pasó un samaritano que no está supuesto a ser compasivo, y lo recogió, le curó sus heridas, lo subió en su cabalgadura y lo llevó a un hospedaje y pagó para que le cuidaran. ¿Qué es esto? Es compasión. Jesucristo es la compasión encarnada. Y nosotros, cuando aprendemos compasión, lo que sucede al hacerlo es que desaprendemos egoísmo, desaprendemos mezquindad, desaprendemos carnalidad, desaprendemos individualismo por medio de aprender compasión, misericordia. Entonces, si adoptamos un espíritu compasivo, por supuesto, la bendición va a venir a raudales sobre nosotros. Y una quinta manera de cómo es que nosotros elegimos la bendición es adoptando un espíritu generoso. Generosidad es importante. ¿Cómo es posible que esperemos que Dios sea generoso con nosotros y nosotros no ser generosos con el prójimo? Hay personas que le piden a Dios millones y no le dan un centavo a nadie. Eso es total incongruencia, total disonancia. Es algo inadmisible. Si yo quiero que me bendiga Dios, yo entonces sirvo de instrumento para bendecir a otros.
Entonces, si quiero que Dios sea generoso conmigo, entonces lo que hago es que provoco la generosidad de Dios con la generosidad mía, a mi nivel, por supuesto, con mis limitadas posibilidades y recursos, pero para Dios lo importante no es las cantidades, sino para Dios lo importante es la sinceridad con que se haga un acto generoso. Entonces, amigos, les he hablado para complementar el tema de cómo es que elegimos la bendición, porque leímos, hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Y elegimos la bendición, 1, adoptando un espíritu obediente, 2, adoptando un espíritu reconciliado, 3, adoptando un espíritu perdonador, 4, adoptando un espíritu compasivo y 5, adoptando un espíritu generoso. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque, nuestro tema de hoy ha sido titulado Requisitos para la bendición.